La primera dice que llegan a un consenso. Exactamente. Lo cual es como muy, pues... No importa, eso es lo que dicen los autores. Bueno, sí. Ya después tú primero, una de las fórmulas para dar cuenta de las teorías es que uno tiene que explicar la teoría primero y después explicar. Es un poco también la fórmula de ellos, pero digo yo también, en cualquier ámbito también de las discusiones políticas, yo no puedo entrar a discutir, no, lo que pasa. Un momento, porque fue lo que dijo tal persona, le estoy diciendo para utilizar todas esas cosas. Inclusive no hay ámbitos de poder, las elecciones presidenciales, no, los ámbitos de poder están acá también, acuérdense de Foucault, de por qué hay unas directrices, etcétera, uno puede llegar, no, un momento, primero, describir, analizar, pensar, protestar, proponer. Pues uno solo se queda protestando si uno llega a proponer entusiastamente. Entonces, fíjense que aquí siempre la caracterización va a ser en términos de dos cosas, para que lo recuerden. ¿Cuáles son las dos cosas en términos de la concepción de poder? Si nos una clase de poder, pues tenemos que tener unas ideas y definiciones básicas asociadas a los autores, que es un poco lo que tratamos de desarrollar, inclusive también en los parciales es para eso, es para ejercitar eso. Y en este caso de Barak y Barak, ¿cuáles son las dos dimensiones del poder? ¿La primera cuál es? La primera, pluralista, pero fíjense que aquí no es simplemente que se presenta la teoría pluralista, sino desde una observación crítica. Acá dicen, la primera visión del poder, que es esta, es una visión restrictiva. Y ahí la resume muy esquemáticamente. Dice, el poder aquí está visto como la adopción de decisiones bajo una visión pluralista. Entonces el poder, por eso nosotros decíamos dónde se toman las decisiones si nosotros quisiéramos graficarlo en el sistema político, en el eje de gobierno, eso que se llamó agenda. Agenda que estaba conformada, ¿por qué? ¿Qué finalmente era la agenda? Las decisiones, pero se toman unas decisiones en términos de demandas políticas, las preferencias que el sistema va a asignar autoritativamente. ¿Se toman unas decisiones en términos de decisiones políticas? Decisiones políticas de cuál es el antecedente de las preferencias, que son preferencias políticas. Es que hay una transformación desde las preferencias, ¿de qué carácter? Individual a colectivas. Porque las preferencias que expresan los intereses. Los intereses. Entonces ya sabemos el mecanismo, pero en última fíjense que las preferencias individuales que son sociales se transforman en preferencias políticas, que son las que van a estar asociadas a las salidas, productos, resultados, y que desde el punto de vista del pluralismo, estos intereses, estas preferencias cumplen dos condiciones. Hay una diversidad irreductible de las preferencias individuales. Diversidad irreductible. ¿Qué quiere decir eso? El pluralismo también se mantiene en términos de que ninguna preferencia es más influyente que otra, ninguna es más poderosa que otra. Yo les decía que esta es la forma funcionalista de ver lo que pasó con el Leviatán de Hobbes, como ese relato desde el hombre frente a la naturaleza y después entra el Leviatán. Lo que pasa es que acá ya no tiene forma antropomórfica. Entonces, lo que está diciendo ahí es que esta visión es restrictiva.
Porque dice, hay una segunda visión que es menos restrictiva. El poder, dice, también se ejerce cuando consagra sus energías a crear o reforzar aquellos valores sociales y políticos, pero además acá le añade, prácticas institucionales que limitan el alcance del proceso político. ¿Cuál es el proceso político? En estos términos, punto de inicio, punto de llegada. A través de todo este proceso, ¿cuál es el punto de llegada? Esto que llamamos los resultados, es decir, la legitimidad. La premisa pluralista es que en todo el proceso político hay una diversidad de intereses que participan en la toma de decisiones, constituyen las preferencias políticas y por lo tanto la consecuencia lógica es que todo este proceso de asignación autoritativa de valores sociales es legítimo porque participan todos. Entonces acá hay una lógica de participación desde el primero. Pero Barak y Barak dicen, sí, eso sucede, pero también sucede otra cosa. Y es que hay una limitación del proceso político. Esa limitación del proceso político tiene que ver con reforzar ciertos valores sociales y políticos, es decir, ahí ya está problematizando que las preferencias individuales, los intereses individuales, no son todos plurales en el sentido de participar en todo el proceso político, sino que hay escenarios, momentos en donde unas preferencias sociales son prima. Está muy bien la palabra, prima. Pero continúa con lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Se limita el proceso político a partir de lo siguiente: la consideración pública de los problemas que sean relativamente inocuos para A. Por eso, en la medida en que A consigue hacerlo, se impide para todos los efectos prácticos que B ponga sobre el tapete cualquier problema cuya resolución pueda perjudicar seriamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que hay un tipo de preferencias. Entonces acá ya dicen, no, eso del pluralismo no es tan cierto. Hay un tipo de preferencias que no todas son distribuidas, sino que hay unas preferencias que son más influyentes que las otras. ¿Cuáles son esas preferencias o qué implican esas preferencias? Tiene que ver con lo que ya vimos, y es esto de la adopción de decisiones. Bueno, no sé cómo bajar eso. Dice, la adopción de decisiones en el pluralismo puede ser sobre asuntos o problemas públicos inocuos. ¿Se acuerdan de esa palabra inocuo? Sí, que no tiene ninguna importancia, etc. Pero esos problemas políticos inocuos están estrechamente relacionados, se limitan no a partir de decisiones, sino a partir de no decisiones. ¿Se entendió lo que era una no decisión? ¿Alguien lo puede explicar? Lo que pasa es que no es esto. Es que no puedo. O sea, la presentación no la puedes subir, ¿no? Ya salió acá. Porque, bueno, la primera parte dice la adopción de decisiones en el pluralismo puede ser sobre. ¿Alguien puede explicar lo de las no decisiones? Es concepto clave en matemáticas. ¿Nadie? Es impedir que ciertas preferencias participen, impedir, silenciarlas. Esa es la consecuencia. ¿Pero qué significa una no decisión? No adoptar una decisión respecto a un problema, no hacerlo pasar a la agencia política. Bueno, eso tiene que ver con algo que va a criticar del primer modelo. Acuérdense que el primer modelo
era fundamental la observación, ¿cierto? Porque el poder se observa. ¿Y dónde se observa el poder? ¿Cómo podemos saber desde el pluralismo? ¿No? En el conflicto entre intereses, pero más directamente. Los resultados. Eso es un favor, puedes abrir el dominio. Exactamente, por ejemplo, Jesús ahí ya me obedeció automáticamente. Yo le interrumpí estaba tomando apuntes y ni siquiera me preguntó pues no, usted está mal. Porque el poder se observa en esto. Se observa en el comportamiento. Entonces, fíjense que esto es fundamental y por esto era conductista. La conducta, que no hay que confundir, por ejemplo, eso es resistencia. En la conducta, entonces cuando yo doy una orden, Jesús obedece, es decir, hizo algo que de otra manera no hubiese hecho. ¿Pero por qué? Porque se observó eso. Una no decisión, para traer el ejemplo de alguien que toca la puerta, yo puedo tomar una decisión sin que eso sea reflejado en el comportamiento. O sea, alguien puede tocar la puerta y hay dos opciones. Yo puedo no reaccionar porque no oí la puerta, o puedo no reaccionar oyendo la puerta. Pero tomé la decisión de no abrir. O sea, hay decisiones en positivo vinculadas al comportamiento, a la conducta, y hay decisiones en negativo que involucran ¿qué? Una dimensión también, como dice acá, una persona o grupo tiene poder cuando consciente o inconscientemente, en este caso, crea o refuerza barreras en términos de los conflictos políticos. ¿Ok? ¿Cómo se vería eso en estos términos? Si ya discutieron Barak y Baratz la tesis pluralista, dicen eso de pronto no sucede así, porque también vemos que efectivamente puede haber preferencias que sí son más influyentes que otras, pero no por sí mismas, sino en su capacidad para poder encontrar problemas que resuelve el sistema político. Eso es lo que está tratando de decir, con palabras más complicadas, Barak y Baratz. ¿Por qué? Porque hay unas preferencias que tienen la capacidad de aparecer como problemas actuales en términos de la primera dimensión, y todo problema, cuando se actualiza políticamente, es procesado, es decir, ofrece una respuesta. Pero hay unas preferencias que es como si rebotaran. Intentan ingresar al sistema político, pero no pueden. Pero no pueden no por una decisión, sino por no decisiones. Porque crean barreras que no son observables. ¿Se entiende? Entonces, y eso hace parte de toda una serie de fenómenos. Entonces, si esta fuera la caja de Easton, yo puedo dejar entrar, no sé, a los que son hinchas de Junior, pero no lo voy a hacer. Entonces, cuando llegan los hinchas de Millonarios, una cantidad de hinchas millonarios, ¿no? Bueno, entonces yo digo, se me caen mal los de Millonarios del Santa Fe, pero toca la puerta y yo, no digo nada. Si alguien me pregunta, José, ¿abrimos la puerta? Yo no digo nada. Ya tomé una decisión de no abrir la puerta. Pero otras no le veo problema para que entren. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que en términos de este ejemplo, voy a dejar entrar a la gente que no es problemática en la clase. Y problemática en el sentido de que me desafía. Entonces, que me hace preguntas difíciles y yo no las puedo responder bien, etc. Y dejo entrar más bien a la gente que me hace preguntas que yo ya sé o que yo anticipo. ¿Se entiende? Lo mismo pasa acá.
Acá, estas no pueden entrar al sistema político y por lo tanto el sistema político no les da respuesta, entre otras cosas porque se crea una barrera que según Barak y Baratz tiene que ver con las lógicas de las preferencias. Son preferencias que van a problematizar el tipo de preferencias del sistema político. Por lo tanto, estas que entran es porque se ajustan al tipo de preferencias que son intereses de antemano articuladas desde el sistema político, pero acá lo clave y lo interesante de Barak y Baratz es que dice el sistema político no actúa. Parece que no actuara, pero sí toma decisiones. Las decisiones son esas barreras para evitar que ingresen el tipo de intereses que para dar una respuesta lo desafían. Acuérdense que cuando hablamos de desafío, estamos hablando que cada vez que el sistema político lo desafían a dar respuestas, pueden pasar varias cosas. Una, si dan las respuestas proporcionales o consecuentes, se mantiene en equilibrio, pero cada vez que se problematiza, lo que tiende a ¿qué es? A una crisis. ¿Qué es problematización en términos de la tal teoría de la pecera que algún compañero de ustedes dijo? Es que cada vez que hay un desafío, el agua empieza a subir. ¿Se entiende? ¿Se entendió lo de las no decisiones o podemos hacer o más histórico? Digamos que la pregunta que yo tengo es la barrera en el ejemplo, no sé, de la puerta. ¿Es el hecho de no tomar la decisión? No, yo tomo una decisión no De no autónoma. abrir. Claro. Y esa es la barrera que no se ve, digamos. Sería esa la barrera. Claro, porque una cosa es no dejar entrar, ir hasta allá y ponerle candado. Eso sí se ve, digamos. Claro. Esa ya sería una barrera visible, claro. El problema de la decisión es que hay un nivel que, como no es observable, es inobservable, tiene un componente subjetivo. O sea, si tocan la puerta y yo no hago nada, tú al final de la clase me tienes que preguntar, pues si tú escuchaste la puerta, yo te puedo decir, si yo escuché la puerta, decidí no abrir. O te puedo decir, no, yo no la escuché. En el primer caso, si no la escuché, mi comportamiento está asociado a la observación, porque yo no reaccioné, porque no tomé una decisión. Pero lo que está diciendo Barak y Baratz es que uno puede tomar decisiones sin que eso sea necesariamente observado. Como de cuál. ¿Cómo el qué? No están asociadas al comportamiento. O sea, no hace, dejar hacer algo también es una acción. Por eso la Biblia dice palabra, acción, ¿cómo es? Palabra, pensamiento y omisión. Ahora hablar de Semana Santa. Ah, para pensamiento también. La omisión es una acción tan grave, tan importante, tan responsable como hacer. En la ley internacional. Por ejemplo, si están matando, vamos a poner el ejemplo de la mano, si están matando a alguien y uno se hace un huevón, Sí, hacerse el huevón, en términos políticos, estoy hablando, no morales, Legales en también. términos políticos, hacerse el huevón es tan grave como haber cometido el acto. En la teoría de derechos humanos, por eso, en el contexto colombiano, la articulación, por ejemplo, para militar, para policial, inclusive guerrillera, etcétera, pero lo pongo en el ejemplo del Estado, que miraban para otro lado, entraban los paramilitares a decir una masacre, Pero era y después, ¿qué intencional. pasó? es como cuando... Ese es el problema. Es intencional. Tú ahí tienes que dar cuenta, Puede tuvo una intención, porque es que la intención también se puede reflejar en no dejar hacerla, dejar pasar. ¿Se entiende eso? Y la omisión también en ciertas ocasiones se llama como complicidad. Es como Legalmente, etcétera. Acá Barak y Baratz tienen que ver con eso. Si uno es consciente o inconsciente que está creando algún obstáculo para que se genere un escenario, una situación política, eso también es una decisión. Por eso lo que rompe la segunda visión es, ojo que no todas las decisiones están vinculadas con un comportamiento efectivo. Pueden estar vinculadas con un comportamiento negativo, dejar de hacer algo. ¿Se entiende? Bilateral. Al mismo tiempo. Bilateral.
Porque cuando tú no tomas una decisión en términos de acción, estás tomando una decisión. ¿Ok? Eso es distinto de la indecisión. Porque obviamente uno puede decir, ¿Será que sí? no, pero tú no tomas, cuando estás indeciso, no tomas una decisión. Que Cuando tomas una decisión y no haces algo, ya estás tomando una decisión. ¿Ok? Vale. ¿Qué otra cuestión entonces añade esta visión de las cosas? Dice, como aquí estamos hablando de no decisiones y de cómo se airean prácticas institucionales o valores desde el punto de vista de las preferencias sociales, aquí también van a haber dos maneras de ver los problemas políticos. Acá estamos hablando del funcionamiento, acuérdense que la lógica de categoría es autores, definiciones de poder, funcionamiento, problemas políticos. ¿Qué pasaba con la primera dimensión? Solo había, por eso es la unidimensión del poder. Solo había una forma de entender los problemas políticos. Los problemas políticos, los decía, son actuales. ¿Cómo es que un problema se actualiza políticamente? Desde esta lógica, dentro del sistema político, dentro del proceso político. Por eso es que nosotros decíamos, estas son preferencias sociales para que el sistema político las procese, tienen que ser demandas políticas, y cuando son demandas políticas del sistema político, entiende este código y responde. ¿Ok? Aquí van a decir estos autores, sí, hay problemas actuales, pero también hay problemas potenciales. ¿Qué significa potenciales? Estos problemas que están afuera del sistema político, como problemas políticos, porque antes eran problemas, eran intereses sociales que en todo caso siempre, bajo la premisa pluralista, iban a estructurar el tipo de respuestas del proceso político. Pero acá lo que están diciendo es, sí, estos problemas actuales se resuelven. Acuérdense que estos son los problemas que ya hacen parte de los intereses del proceso político. Entonces son de fácil resolución, por lo tanto son como inocuos, dicen, los problemas fáciles. Estas preferencias que desafían, obviamente no pueden entrar, tienen una barrera de acceso, por lo tanto son preferencias, pero también intereses, acuérdense de esto, insatisfechos, y eso genera problemas. Esos problemas son políticos a pesar de que no están al interior del proceso político. ¿Se entiende eso? No. Bueno. Supongamos que este es la preferencia individual. Hoy, ¿qué pasa mañana? Dos días. Un gusano es potencialmente una mariposa. Se puede convertir. Inclusive, si quieren ustedes, acá está crisálida, etc. ¿Qué es lo que está tratando de decir esta? La primera edición que decía, no, finalmente el sistema político va a ser funcional, porque va a estar respaldado en la medida en que los intereses individuales sean satisfechos a través del proceso político. Y de una u otra manera, a pesar de que hay una estructura de poder, todos los intereses individuales, las preferencias van a ser satisfechas. Por lo tanto, el grado de respaldo es casi que perfecto. Acá es plural, por eso va a decir Lewis, esto es tautológico, porque obviamente si acá es plural y el resultado en términos del proceso de poder es plural, el resultado es plural. Por eso dice esta teoría es tautológica. Acá, ¿qué es lo que va a pasar? Los problemas van a ser actuales
y también problemas políticos que en algún momento pueden convertirse en desafíos para el sistema. Pero no en desafíos para el sistema desde adentro, sino desde afuera. Ejemplo, educación pública. La educación pública en un sistema político, vamos a poner ejemplos más entre funcionalistas e históricos, porque el funcionalismo es ahistórico. La educación pública puede ser un desafío. Bueno, la educación pública, gratuita, laica, de calidad, es más, no me gusta decir gratuita, como derecho. ¿Por qué? Vamos a suponer, es que es muy caro. Y no escuchan los discursos, no, es que eso sale carísimo. Pues, ¿cuál ha sido, de alguna manera, ese proceso en términos de este ejemplo? Pues que todas estas preferencias individuales no han podido entrar al sistema político. Por lo tanto, no son resueltas. ¿Cómo se resuelven en lo inmediato? No, esos son problemas sociales. Pero acuérdense que los problemas sociales son individuales. Entonces, lo que nos están diciendo acá en esto de la educación pública, cuando no ingresa, es, bueno, estos problemas sociales no los resuelve el sistema político. Se resuelven individualmente. El problema de la educación, pues lo resuelve usted. Mire a ver cómo paga la pública, o lo pone esa, porque no se paga. ¿Se entiende? En la medida en que eso pudiera desafiar el sistema político. Ejemplo de la realidad. No es que la educación pública, y hay gente que lo dice, y economistas, con doctorados, etc. No, es que eso es muy caro. ¿No les parece caro la deuda externa? No. Pero sí les parece caro. O todos estos programas sociales. Programas sociales en Colombia no son más del 2% del PIB. La deuda, vamos a poner, el presupuesto militar es como el 20%. Pero ustedes han escuchado que eso es caro. No, eso es necesario. Por las razones morales que decía, yo acá no me estoy poniendo de lado ni el... Estoy diciendo es cómo esa valoración de problemáticas sociales es distinta. ¿Ok? Lo que nos está diciendo Lux acá es que estos problemas no simplemente se resuelven en términos sociales, sino que tienen un carácter político. ¿Por qué? Porque de alguna manera no desafían al sistema desde adentro, sino que lo van a desafiar desde afuera. Para poner un ejemplo que habíamos más o menos descrito en términos de la tal pecera. Antes la crisis, ¿cómo se generaba? Cuando ingresaba agua y el sistema era incapaz de responder en la proporción. Entonces el agua iba subiendo. Entonces identificábamos la crisis cuando había una saturación del sistema. Acá lo que nos está diciendo Barak y Barak es, ojo, acá la pecera puede estar con el agua más bien equilibrada, bajita, pero el agua se empieza a llenar por acá. Porque puede aumentar los problemas políticos potenciales. Eso rompe con la lógica funcional, porque la lógica funcional solo permite entender procesos al interior de los subsistemas. Solo lo que está acá adentro es político. Él dice, no, lo político no solamente está dentro del sistema político, sino que también tiene conexiones potenciales afuera del sistema político. Por eso, actuales, los que resuelve el sistema político, de esas preferencias que se ajustan a su preferencia sistémica, y por eso ingresan, y aquellas que no ingresan son potencialmente problemáticas en términos políticos. Por eso dice, los problemas potenciales entrañan un genuino desafío a los recursos de poder o autoridad de quienes ordinariamente dominan el proceso en virtud del cual se determinan las salidas políticas del sistema. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué continúa? José, ¿tú no ves la diapositiva? No, ella dijo que no.
Pero sobre eso no va a ser imparcial porque es sobre la lectura, no sobre los... No, es que eso sí es de la lectura. Ah, Como lo han notado, en las comillas. no, porque yo no veo. ¿Qué pasa con la otra categoría? Intereses y preferencias políticas. Dice, Pero es por la presentación. Bienvenidos a clase. Pero... Sí. Ahí, ¿así mejor? perfecta. Los conflictos, que es de donde se deriva la decisión y no decisión, son observables. ¿Cuáles son los conflictos observables? Los de la unidimensión. Ajá. Y los no observables, la segunda faceta del poder en términos de conflictos. ¿Cuándo había conflictos desde la definición inicial? Profesor, pero discúlpeme, o sea, es cierto que las bidimensionales también son observables y no observables, solo que Sí. la segunda adicionó no observable. Sí, es que acuérdense que siempre todas las categorías en la dimensión se van a ver Se adiciona. de manera derivada. ¿En qué consistían los conflictos desde el punto de vista de las lógicas del poder, inclusive desde la primera dimensión? ¿Cuándo había conflicto? Cuando nosotros tenemos la preferencia. Cuando las preferencias individuales. ¿Sí, a ver? No coincidían con las preferencias. Cuando había una... Un conflicto de intereses. Esa es la mejor expresión. Conflicto de intereses. Hay conflicto cuando los intereses se contraponen. Bueno, ¿cómo lo resolvía la primera dimensión? Eso de los conflictos. Pues no sería, resolvía con, digamos, un poder ejercido directamente. Con el proceso del poder, pero el proceso del poder está dentro del sistema político. Entonces, ¿cómo se resolvían los intereses? Porque lo que generaba la agenda era una preferencia que iba a ser aceptada por todos en términos de la influencia. Definía como unas metas y establecía. Entonces, los intereses más influyentes hacían que los otros intereses pudieran ser de una manera distinta que de otra manera no quisiesen. Entonces, pero se generaba el consenso a través de la gente. Acá lo que está diciendo Barak y Barak es lo siguiente, dice, eso es cierto, pero también los intereses de quienes están implicados en la adopción de no decisiones y los intereses de quienes ellos excluyen de la audición del sistema político. Por lo tanto, así como hay problemas actuales y potenciales, los conflictos acaban a ser abiertos. ¿Cuáles eran los abiertos? Los que están dentro del sistema político. Exactamente, que están vinculados a la actualidad. Entonces, acá abiertamente sabemos que hay intereses que se contraponen a otros. Pero también van a haber intereses encubiertos afuera del sistema político. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estos intereses de B se encubren. ¿Por qué se encubren? Porque estos intereses no logran ingresar al sistema político. Entonces parecería que estos problemas potenciales generan conflictos que parecería que no pertenecen a la lógica del proceso político.
El ejemplo de la educación. Ah, bueno, pero ¿por qué vamos a pelear por educación para no? Eso es un problema de los individuos. Eso no tiene que legislarse ni asignarse presupuesto desde unas posiciones. Es donde se vuelve social. Se vuelve social. Se vuelve social, pero ese social, acuérdense que acá está definido en términos individuales. No es, lo social acá no es lo colectivo. Ah, porque estamos en uni. Ese es el enfoque uni. Lo ponía desde la primera. Ah, sí, porque se podría hacer una No, medida. dime. Ya, se puede hacer con medicina también, digamos. Sí, con la medicina también. Usted tiene que pagar porque, es que ojo con la frase, yo simplemente yo no estoy acá en simplificar la posición, les pongo como ejemplo a ver si se puede entender mejor. No, pero porque la gente le tiene que pagar la salud y de sus tratamientos. Vamos a poner un ejemplo extremo. Que acá la salud cubriera todo lo que ustedes se pueden imaginar. Ah, no, pero entonces, ¿por qué si un hombre o una mujer, que casi empiezan a hacer las mujeres, también, ¿por qué tenemos que pagar una cirugía estética? No. Eso es individual, que ya sería para nosotros un caso extremo de, no, pero el estético, cada quien mirará a ver cómo ¿se entiende? Y bueno, si es una gripa, entonces sí, vean, que sea gratis, que sea un derecho, ¿se entiende? Entonces es lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Este encubrimiento no es por acción, por decisión del sistema político, sino mediante no tomar decisiones. Yo había puesto, no me acuerdo si fue acá, un ejemplo un poco dramático, pero que es histórico. Vamos a ponerlo en términos de la Unión Patriótica, ¿saben qué es? ¿Qué es la Unión Patriótica? Exacto. Es un partido político que pues, cuando tuvo su mayor auge, pues terminó sus mayores dirigentes. Bueno, te lo digo porque hay un relato sobre eso, pero no era el brazo político del partido. Es, exactamente, bueno, en el escenario se creó un partido político porque inclusive los militantes dijeron, no pensamos ahora que el poder se toma por las armas, sino vía electoral, y una división porque inclusive la FARC mató. Exactamente. Ahí también el genocidio fue estatal mayormente, paramilitar mayormente, pero la FARC también asesinó. Bueno, digamos que la Unión Patriótica tenía una serie de militantes que, vamos a ponerle genéricamente, eran comunistas. ¿Qué quiere decir comunismo? Comunismo es un tipo de sociedad que es contraria al sistema capitalista. No ha existido todavía, pero ese, digamos, es el ideal político de Estados Unidos. Fíjense que este tipo de preferencias, si ingresan acá, desafían la lógica del sistema político, que es desde luego capitalista. Entonces podríamos decir que acá hay muchos partidos, pues el Partido Liberal, el Partido Conservador, todos los partidos que ustedes quieran poner, que son pro-capitalistas. Entonces fíjense que obviamente este tipo de preferencias individuales ingresan más fácilmente, porque obviamente el consenso desde la primera dimensión en estos términos va a ser, desde el punto de vista de conflictos actuales, bueno, sí, socialdemócratas, otros más neoliberales, etcétera, pero todos están de acuerdo en algo mínimo. Sí. Vamos a reforzar la sociedad capitalista, pero si empiezan a ingresar estos, empiezan a decir de un momento, hay un tipo de intereses que ya no son solamente antagónicos, sino contradictorios. Entonces, cuando yo tengo un antagonismo con alguien, nos podemos poner de acuerdo, ay, es que el Junior es mejor, el Millonarios es peor, etcétera, la realidad histórica. Pero cuando vuelve a la selección Colombia, uno se empieza, y yo creo que ¿se entiende? Pero si yo fuera brasileño o tú fueras chileno, un momento, está jugando Brasil-Chile como que, más allá de si tú eres de Colo-Colo, ¿se entiende? O sea, hay intereses contradictorios y otros antagónicos. Los antagónicos potencialmente pueden ser consensuados.
pero hay otros que empiezan a desafiar. Lo que está diciendo Barak Ibaratz es que, por ejemplo, acá no es que se proscribió y el sistema político tomó una decisión. Miren, hermanos, ustedes llegan acá a molestar al Senado, a la Cámara, en estos términos, con unas demandas que son imposibles de legislar. Entonces, lo que vamos a hacer, como pasa en muchos lugares de Latinoamérica, proscribimos los partidos. Por ejemplo, en Argentina, el sistema político tomó la decisión, proscrito el Partido Justicialista, que es el que creó Perón. ¿Lo conocen más o menos? Bueno, Perón es eso hay que investigarlo, chicos. Estudiantes de administración pública tienen que saber quién es Perón, y no por su ideología, tienen que saber. Bueno, de hecho, en Argentina, el que dijera la palabra Perón se iba a la cárcel. ¿Se entiende? O sea, lo digo porque acá con estos temas de no estamos en la dictadura, ¿verdad? O que viene la. Bueno, sí, tanto los que dicen que con Uribe no está en la dictadura uribista está mal, como los que dicen que Petro es comunista. Sí. Está bastante lejos de ser. Petro es de centro, empezando por eso. Es un análisis bien hecho, programado. Bueno, en fin, eso no. Pero lo digo para que tengamos eso. ¿Qué pasa acá? El sistema político no dijo, vamos a proscribir a la Unión Patriótica. Sino que La Unión Patriótica empezó a desaparecer, por lo tanto, estos intereses ya no desafiaban, pero por medio no del proceso político convencional, sino por otro proceso, que acá es dramático, porque tiene que ver con un genocidio. Es decir, acabar con una asociación de índole política por razones religiosas, étnicas, políticas. ¿Se entiende? Sí. Ahí, pues, no sé, ¿cuál sería la no decisión, digamos? la inacción de protección La de las inacción de personas. protección. Ay, no, Sí, ¿De quién es responsable el genocidio de la Unión Patriótica? Estoy hablando ya no de historia, sino de las resoluciones legales. de Estado. Sí, de sí, Estado. Muy bueno, el sistema político. Pero el sistema político proscribió directamente, tomó una decisión. No, ¿No? Ah, pero tomó una decisión que no estaba vinculada a esta lógica. Por inacción. Entonces, porque la responsabilidad del Estado en el genocidio de la Unión Patriótica viene, por un lado, por asociaciones ilícitas de sectores de las fuerzas militares, pero la gran responsabilidad del Estado fue porque no hizo nada para impedirlo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Lo que pasó en Bogotá, ustedes saben que acá hubo un informe, y yo acá no estoy ni yendo en contra de uno, poniendo ejemplos de la vida real. En Bogotá, en el 2019, la ONU dijo acá lo que hubo fue una masacre institucional. Esos que sucedían allá muy lejos, como en la televisión ni tenaz, cambiemos el canal, a ver cocineros y cosas de esas. ¿Cuál es la responsabilidad que tuvo acá en términos políticos la institucionalidad que dejó que pasara eso sabiendo que estaba pasando? Entonces ahí no tomó una decisión. Y es el video este que está Claudia López y está Vladimir Rodríguez, que es el alto consejero distrital para la reconciliación de las víctimas, que estaban viendo lo que estaba pasando y dijeron, no, esperen, eso puede ser un hecho aislado, etcétera, y acá hubo una más. ¿Quién efectuó la masacre? Bueno, lo podemos individualizar, lo podemos institucionalizar, pero fíjense que acá hay una responsabilidad sistémica. Por eso es que esto de alguna manera funciona en términos de pensar en este tipo de cosas. ¿Se entiende? Entonces acá siempre, además de la primera dimensión, el encubrimiento acá es clave porque es siempre de no decisiones. Decisiones que no se reflejan en hacer algo, sino en dejar de hacer algo. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo lo resume Lux de la visión de Barak Ibaratz? Esta segunda visión comporta una crítica, pero añade matizada, no es una crítica de fondo, por eso él va a decir, mi crítica va a ser radical, de raíz, va a ser una crítica domesticada
del carácter conductista, esa es la traducción que tenemos, pero ya saben que behavior es conducta, behaviorista es conductista, conductual, refería al comportamiento, del primer enfoque, y deja un margen para considerar las formas en que se pueden impedir que se adopten decisiones acerca de problemas potenciales en torno a los cuales existe un conflicto observable de intereses. Por eso aparece la palabra subjetivo, porque yo, si no abrí la puerta, tú al final de la clase me tienes que preguntar, si no quedas en incógnita. Bueno, usted subjetivamente tomó una decisión o no la tomó. Solo lo puedes conocer así. Entonces ya tiene metodológicamente el poder. Hay que observarlo, dicen sí, pero hay una parte que no es observable del poder. Nosotros no nos podemos quedar con lo que observamos. Miren todo lo que ha venido pasando de lado y lado. No, que la foto, no sé qué, todo lo observable. Bueno, y detrás de eso, ¿qué lógica tiene? Digo, como analistas, no nos podemos quedar con la foto. No es que acá este estaba con este. Eso es el juego de las fotos, es cualquier cosa. Sí, creo que más fotos con todo el mundo. Ahora, lo interesante es ver lo que no se observa o lo que no dice la foto. En el sentido de analizar el poder, no de defender una posición u otra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, usted, así tengan posiciones, como nosotros no estamos en el fanatismo, por lo menos en este espacio, ustedes pueden tener las posiciones que quieran, pero tienen que, al ver, yo voy a analizar esta situación de poder, qué es lo que está pasando. Lo observable es muy importante, sobre todo lo simbólico. Pero lo no observable también hay que tenerlo en cuenta y a veces uno no lo tiene en cuenta. Lo que no se ve, pero que existe. Bueno. ¿Se entiende esto? Señora, señorita. Es que uno lo entiende así para Es leerlo. que no sé Se si va. estaba pensando cuando usted menciona que hay unos Yo me lo intereses que no son observables, Yo no no entendí. intereses no observables, sino que están como que no entran dentro de la capa. ¿Sí? Ese de pronto como utilizar ese tipo de intereses también se vuelve como una manera no solo de concentrar el poder, sino de justificar Claro. el poder. Y también está el tema de algo que me llama como la atención en términos de seguridad social, es con lo que son los trabajadores informales. Porque estaba mirando, si no me acuerdo el nombre, es Arenas, señor Rodrigo Arenas, que escribe mucho de seguridad social, pero plantea como el tema de que como que el problema es el trabajo informal, como lo que se plantea, que el problema es el trabajo informal y que como que la solución que plantea es que todos se pasen al trabajo formal y para que puedan acceder a la seguridad social. Pero yo digo, como nos estaba pensando como el hecho de que las personas que tienen trabajo formal no puedan acceder a la seguridad social o esas garantías de todas formas es como esos intereses que no se ven, serían como esos Ese ejemplo intereses que- también es perfecto. o eso sería Pues de no como hacer nada. Alguien de 60 años que va con pensiones, hola, ¿cómo están? Necesito mi pensión. ¿Y por qué? No, porque yo soy ciudadano colombiano, entonces se supone que la Constitución dice que en la seguridad de la tercera edad, etcétera, dicen, bueno, ¿y usted cuánto trabajó? No, yo no trabajé. Sí, yo trabajé porque esos son los que más trabajan. Los que no trabajan. No, es que no trabajan. No, trabajan en las peores condiciones, trabajan más de los que se supone que trabajan, pero entonces dicen, pero usted no tiene un trabajo formal. En términos legales que se aplica eso, no existe. No existe el derecho, dicen. ¿Por qué? Eso no quiere decir que no tenga derecho, pero legalmente no existe. Es como la existencia de acá los indígenas y las comunidades que les dicen minorías, pero son como mayoría, afrodescendientes, étnicas, indígenas, existen en Colombia desde 1991. Yo algunas dije eso. Alguien me dirá, no, pero yo vi un indígena en el 8. Bueno, como esa edición que a veces decimos los indígenas. Digo, hay estudios etnográficos que ni en Argentina, que digo que es el país menos densificado étnicamente, no hay, en Argentina no hay blancos, es un imaginario absurdo.
Ya en Europa ven la gente y dicen Sudaca, dicen a mí Sudaca, o sea, todos no se homogenizan, pero no existían desde, sino hasta 1991, en términos de ser sujetos de ciertos derechos. La Constitución, ¿no? Claro, entonces yo lo que estoy tratando de decir en términos de poder es que hay existencias que no son directamente observables ni directamente objetivas, sino que también tienen un componente subjetivo, no observable. Entonces esto, no, usted no tiene derecho a la pensión desde el punto de vista, porque usted no está observado en términos legales. Usted no estaba con un contrato, etcétera. ¿Se entiende? Desde esta lógica, desde la lógica de Barax. Porque desde la primera lógica se podría decir, no, finalmente todo el mundo tiene derecho a la pensión, no depende si trabaja o no trabaja, depende de su existencia. De su existencia, podríamos decir, como ciudadano. ¿Qué fue lo que pasó? En un momento el capitalismo pasó eso. Y en el estado de bienestar, había gente que no había trabajado formalmente una semana de su vida y si llegaba a los 50 años se pensionaba. Cosa que uno lo cuenta y dice, como si nos estuviera contando la luna. No, se dio en un momento. O la gente que no conseguía empleo. El Estado le garantizaba, el Estado de la sociedad, le garantizaba un sueldo por determinado tiempo. Yo tengo un amigo que duró 18 años con el subsidio de desempleo. Entonces siempre iba a la prueba de transición y hasta borracho o muy fumado, entonces lo veía, no, este señor no puede trabajar en una empresa, en General Motors, en un accidente, no, mejor siga desempleado y siga, y duró casi 17 años con $3,000 ¿cierto? El Estado de Bienestar toca luchar, eso es una lucha de los trabajadores, eso no fue una concesión de las otras. Porque si no se les venía, ahí sí el socialismo. Entonces dijeron, pero cuando ya entendieron el panorama, dijeron, hay que estructurar esto, pero lo vamos a ver en términos de Estado. Todo esto se va a conectar también con los términos de Estado, no quiero adelantarlos. Hacer una pregunta, por ejemplo, en este caso de existencias que no tienen un componente observable, pues esas son las barreras que han creado, ¿cierto? Ese sistema político es un sistema político. Claro, porque estos intereses, el sistema político hace como si no existieran. Lo que está diciendo Barax es no, sí existen, lo que pasa es que no han ingresado. Y no han ingresado porque hay una preferencia, es decir, el poder, si antes estaba dentro, es como si el poder está en la estructura misma del sistema político. El poder ya va a estar acá. Antes estaba ¿qué? Adentro. No, está ahora en la estructura. Porque la estructura es resistente para ciertos intereses, pero facilita que ingresen otros. Pero los que facilitan que ingresen son los que ya están, se ajustan a su tipo de preferencia. ¿Ok? Los que no lo problematizan. La tercera dimensión, que también es muy fácil, está toda esta palabrería, etcétera, pero lo voy a explicar muy sistemáticamente. Que va a ser ya la tridimensional, también radical, el autor es Lux, y que plantea dos cosas. Primero, dice, la acción política o de colectividades es manifiesta, se manifiesta. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Es observable. Dice, hasta ahí vamos de acuerdo, inclusive con lo que dijo Barak y Varas, con lo que dijo el pluralismo, pero no es atribuible a decisiones de comportamiento individuales. ¿Qué querrá decir eso? Ya sea en el esquema o analíticamente. La acción política o colectiva es manifiesta, uno puede verla, pero no depende, no es lo mismo que el comportamiento individual, aglutinado, compilado, etc. De grupos que inciden sobre las relaciones políticas.
No tanto, porque tú puedes decir que los individuos forman grupos, que sería la primera dimensión. ¿Qué pasa en la primera dimensión cuando estábamos con esto del sistema político? La tercera es como que es más. ¿Dónde se formaban los grupos? Dame un segundo. En la primera dimensión también. Acá, ¿quiénes estaban? Los individuos. ¿Dónde estaba la formación grupal? En las demandas políticas. ¿Se acuerdan que ya eran grupos de preferencias? Entonces ahí puede haber una dimensión colectiva, pero todavía no es una dimensión política, porque la política es en términos de todos. Por lo tanto, a través de la agenda ya era política. ¿Por qué era política? Porque el sistema político lo asignó autoritativamente a toda la sociedad. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que está diciendo Lewis? Ojo que esto de individuos, a grupos y a todos, que es manifiesta, porque acá se manifiesta, es abierta. Todo lo que está dentro del sistema político funciona como la primera dimensión. Entonces es abierta, no es atribuible simplemente a una ordenación o a una escala que va desde lo particular a lo general, sino que es diferente. Voy a poner otro ejemplo. Bueno, lo de Hobbes es claro, ¿se acuerdan del monstruo de Hobbes? Todo empieza con el relato de un señor, entonces que está con la naturaleza, a ver cómo despliega su vida, y termina en un gran monstruo construido por pequeños hombrecillos. Acá sucede lo mismo. Individual, nivel colectivo, nivel político. Pero fíjense que tiene una secuencia lógica. Lux dice no. No hay secuencia lógica entre lo político y lo colectivo. Esto tiene distintas naturalezas, distintas dimensiones. ¿Han escuchado la palabra sinergia? ¿Alguien sabe qué es esto? Como que convergen dos elementos, pero No, pero no se suman, como que se multiplican. Muy bien, es eso. Sinergia quiere decir que el todo no es la suma de las partes. El todo es superior a la conjunción de las partes. Voy a poner ejemplos de la física que son más observables. Si cada uno nos ponemos 5 personas y levantamos 70 kilos, cada uno 70 kilos, después vienes tú, vienen las chicas también, obviamente 70 kilos, y todos lo levantamos, podríamos levantar la sumatoria de esos 70 kilos, pero también podríamos levantar una sumatoria mayor a los 70 kilos. Porque se crea una multiplicación de energías, para ponerlo en términos de Marcelo. Entonces el todo, esto político, en estos términos, no es simplemente la suma de las partes, sino hay algo más, hay como un plus. Primera cosa, no sé a qué se va a referir a Lux todavía, eso es lo que dice Lux. Ojo con pensar que todo este proceso, que termina en ¿qué? En políticas públicas, en la legitimidad, etcétera, es simplemente un proceso que va de lo particular a lo general por adición, por resolución. Segundo, recomendación desde el punto de vista de la tercera dimensión. Hay que ponderar los efectos sistémicos y organizativos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que la acción política es superior al comportamiento individual. Sí. Al menos es distinta. No es simplemente la sumatoria. Pero es superior lo que él quiere entender. Sí, en últimas tiene un carácter cualitativamente superior. Entonces no es lo mismo que nosotros pudiéramos llevar esta mesa ya por tramos. Si la cogemos los tres, lo llevamos más rápido, de pronto cada uno
tiene mayor capacidad para levantar, etcétera, que si lo lleva uno un poquito. ¿Se entiende? Por la lógica de la sinergia. ¿Qué quiere decir entonces esto? Sistémicos es lo que acabamos de decir, pero lo sistémico tiene que ver con algo que es importante para nosotros acá, la organización. Entonces no es simplemente una cuestión de ir agregando intereses, preferencias, etcétera, sino que la lógica del poder está estrechamente relacionada con lo organizativo que hace, para ponerlo en sus términos, que eso que organiza más allá de lo individual o de manera distinta a lo individual tenga efectos poderosos, más poderosos que simplemente la compilación de poderes individuales. ¿Se entiende? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Dice lo siguiente. ¿Ahí se alcanzan a ver? ¿Vámonos? Hazte acá entonces. Las decisiones son, no, pero Bueno. esas otras cosas. Las decisiones, dice la tercera visión del poder, son elecciones hechas de manera consciente e intencional por los individuos entre varias alternativas. ¿A qué se parece eso? A decisiones están vinculadas a lo individual, pero, porque si aquí en la bidimensional la palabra clave es y, la visión del poder es la pluralista y la otra cara del poder. Los problemas son abiertos y encubiertos, para que lo tengan en cuenta. En términos de la tercera visión, la palabra clave es pero. Va a reforzar alguna de las dos visiones, pero va a decir pero, porque va a plantear una tercera dimensión. No le va a sumar una adicional, sino que va a plantear una tercera dimensión del poder. Dice, pero hay otra cosa que se llama las inclinaciones, que son sistémicas y fruto de la organización, que pueden ser movilizadas, recreadas, reforzadas, de forma que no son conscientemente elegidas, ni son el resultado que pretendían las elecciones particulares de los individuos. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que es la formación de los deseos y de las creencias. Pues son como inducidas, o sea, no son. O sea, el sistema genera las inclinaciones en contrario de los deseos. No al contrario, de forma diferente. De forma diferente a lo que pretendían los individuos. Muy bien, una cosa son las decisiones individuales y otra las inclinaciones que están asociadas a estas dos cosas. Leemos otra vez. Las inclinaciones ¿de quién? Del sistema, ya no son de los individuos, además porque ya sabemos que entre individuo y sistema no hay una relación cualitativa directa, sino más bien indirecta. Pueden ser movilizadas, recreadas, reforzadas de forma que no son conscientemente elegidas, ni son el resultado de esa compilación de decisiones individuales. Fíjense que esto plantea una cuestión absolutamente diferente a la lógica del poder desde el punto de vista de la influencia. ¿Qué pasa en la Pero eso influencia? no tiene, perdón, eso no tiene sentido con lo que dijo antes entonces. ¿Por qué? Porque está diciendo que las indicaciones del sistema, inclinaciones, perdón, del sistema no, me confundí. No, Bueno. no vale. Vamos a seguir acá para que se entienda por qué dice estos libros, ¿vale? Acuérdense que acá está hablando del poder. ¿Qué significa lo que dice de manera muy coloquial?
Las inclinaciones, que decía la primera visión, hay que tener en cuenta las decisiones. La segunda que decía, sí, las decisiones, pero también las no decisiones. Y la tercera dice, no, las decisiones no son importantes. Acá lo que tenemos que valorar, ponderar, analizar, acuérdense que acá está hablando del análisis del poder. No son tanto las decisiones de los individuos, las decisiones de los grupos, que supuestamente reflejan las decisiones que vemos de manera general, sino que acá hay unas decisiones de manera general que no pueden ser solamente decisiones de individuos, grupos, a lo general. Ahí puede pasar algo distinto. Por eso, el problema de centrarse en las decisiones es problemático. Es mucho mejor dar cuenta de cuáles son las inclinaciones de lo general, como los valores que no están articulados en esta lógica, sino unos valores que son distintos a esto, a esto. Esto plantea algo distinto, pero que además no está dentro del sistema político, del proceso político, sino que son de carácter estructural, primero. Fíjense que esto tiene una lógica funcional. Entonces no depende simplemente de las funciones del proceso, sino que está detrás. De hecho, las estructuras son las que inciden en cómo funciona esto, pero además agrega dos cosas. Son social y culturalmente estructuradas. Entonces acá volvemos otra vez al principio de todo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que nosotros hicimos la caja de Easton para especificar la lógica del comportamiento político? ¿Solamente político? ¿Por qué? Porque cuando estábamos en esto de Parsons, entonces el sistema global nos decía, la política, ¿dónde está? En el subsistema político. ¿Qué decía después Barak? Sí, hay una parte de la lógica del poder que es política, que está dentro del sistema político, pero hay una que está por fuera del sistema político. Pero esos conflictos son problemas potenciales y encubiertos, porque en últimas, la lógica del poder sigue resolviéndose al interior del sistema político. Pero hay que tener en cuenta que hay problemas que pueden incidir en el buen funcionamiento del sistema político. ¿Qué nos está diciendo Lux? No, nada de eso. La lógica del poder no es solamente cuestión del sistema político, sino que está en el sistema económico, está en el sistema social, el sistema cultural. El código del poder atraviesa estructuralmente al sistema global. Por eso nosotros no podemos ver solamente esto. Ejemplo, sí, yo entiendo la euforia, digamos, en la coyuntura. Entonces, Colombia se va al carajo o va a ser un paraíso por unas elecciones presidenciales. No. Eso desde Lux es la primera dimensión. No, si las elecciones, entonces no son cosas iguales. Desde varas. Uy, sí, pero de todas maneras, sí, el sistema electoral, pero hay una serie de cuestiones que quedaron afuera. Entonces, esas cuestiones que quedamos afuera, la solución, ¿sabe qué es? Pues cree un partido político. Porque si usted crea un partido político y entra acá le dan respuesta. Pero no es así. Esa es la política. No, acá lo que está diciendo Lux es, en un momento la política no está en este pedazo de la torta. La lógica del poder está en toda la torta, porque no se puede entender el sistema global desde manifestaciones del poder, que acá se dan desde un proceso, pero el sistema económico no es un sistema de intercambios, donde no hay poder. Acá también hay poder, pero
¿Qué es lo que está diciendo ahí? Está refiriéndose a dos cosas que son muy importantes para nosotros. Porque está diciendo, hay una estructura social y cultural. ¿Qué nos decía esta del sistema político? ¿Cuáles son los valores de la sociedad? Los valores de la sociedad tienen que ver con los valores individuales que se expresan en preferencias. Esas preferencias se sopesan entre sí. Las que son más influyentes, más incidentes, son las que empiezan a estructurar la lógica de los valores de toda la sociedad que se asignan autoritativamente. Entonces parecería que los valores culturales, sociales, las valoraciones dependieran del sistema político que está estrechamente asociado a lógicas, podríamos llamarlo acá coloquialmente, no lo dice Lux así, pero trato de traducirlo, del proceso político electoral. No. Lo que está diciendo Lux es que está invirtiendo esto. Está diciendo, ojo, que no es que los valores sociales de aquí estructuren globalmente a la sociedad. Al revés. Los sistemas culturales de la sociedad son los que entran a definir el funcionamiento del sistema político. Entonces invierte todo, porque antes era el individuo, los grupos, la sociedad. El sistema político decía, estos son los valores sociales en estas preferencias de escalas. Lo que está diciendo Lux es no, es todo lo contrario. Ya vamos por allá. Son los valores al favor de pensar. Fíjense cómo cambian los problemas políticos. ¿Cómo tenemos los problemas políticos antes? Actuales, potenciales, pero los potenciales es porque en algún momento podían actualizarse. Pero el partido político, pues ahí sí, un partido político vale más bien que cosas inocuas y verá que entonces usted todo lo que demanda se lo resuelve. Acá lo que plantea, de alguna manera, Lux es lo siguiente. La autoridad y la manipulación no implican conflicto efectivo. Es decir, puede haber un conflicto. ¿Cómo era antes el conflicto? ¿Pero cómo se llamaba? En términos abierto. También, varas y varas. El conflicto que pasaba. Encubierto. Encubierto por no decisiones. Pero lo que está diciendo acá Lux es, vuelvo y leo, a través de la autoridad, acuérdense que la función del sistema político es la autoridad, y la manipulación no implican conflictos efectivos. Es insatisfactorio suponer que el poder solo lo ejercen en situaciones de conflicto, ignorando que la más eficaz e insidiosa utilización del poder consiste en impedir que el conflicto aflore. No, impedir que el conflicto aflore. Que se vea, que se observe. O sea, Que se manifieste, que se observe, pero con base en el conflicto. Porque nosotros decíamos, en el primer enfoque del conflicto, sí, y el conflicto era abierto, se podía ver porque hay distintos intereses antes de la conformación de la gente. Yo quiero más salud, no, yo quiero más educación, pero el conflicto se resolvía. Porque acuérdense que el conflicto desafía el sistema político a ser más desequilibrado. ¿Hasta ahí vamos? En lo segundo, ¿qué pasaba? ¿Había conflicto? no entra en la agenda. Bueno, si entraban las preferencias que el sistema político resolvía, pues así es fácil. El conflicto se resolvía de inmediato. De hecho, se planteaba esos conflictos, pero conflictos que no generaban ningún problema político, porque se resolvía inmediatamente, pero decía varas y varas. Ojo, porque eso encubre que el conflicto esté por fuera del sistema político. Entonces el agua por afuera. Eso puede generar potencialmente
problemas políticos, son problemas políticos potenciales, no son todavía la mariposa, estamos en gusano, o inclusive en queso. ¿No han leído esa obra? El queso y los gusanos. En el medioevo pensaban que las mariposas nacían de los quesos. Entonces, porque claro, en la fermentación les decían que no, los quesos, pero esos gusanos no se convierten en mariposas, entonces eso no esperaba. Eran mariposas, decían que se escapaban. Pero hay un libro muy bonito de Carlos Ginzburg que se llama El queso y los gusanos. Bueno, ¿qué dice Lewis? Vuelvo y repito. Es insatisfactorio suponer que el poder solo se ejerce en situaciones de conflicto. Esto es claro. ¿Cuándo se ejercía el poder? Cuando había conflictos abiertos. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué se generaba a partir de los conflictos? La influencia. La toma de decisiones. Se tomaba una decisión desde el punto de vista del poder. Es decir, la estructura de preferencias, como hicimos acá el ejercicio, queda así. ¿Por qué? No, porque somos mayoría. Y ustedes son minoría y ¿quién quedó de única? Allí. Pero dijo, bueno, pero participó. No, esta es mi preferencia. Pero tu preferencia está así. ¿Qué está diciendo ahora Yuvaras? Danilo. Pero yo quería cerveza. ¿No? ¿Que fue el ejemplo que tú pusiste? No, hermano, no. Acabamos el té, café, cosas veganas, etc. Y tú puedes quedar sin mostrarlo, decir, no, pero mira, fuera y yo puse plata. Y puedes quedar insatisfecho. Entonces, de alguna manera, queda encubierto el conflicto porque tú no lo expresas, pero quedaste insatisfecho desde ese punto de vista y ese conflicto no se ve. Ahora yo no dije, no hermano, como a mí, y esto es de la realidad, a mí no me gusta la cerveza, no tomo cerveza, dije, no voy a sacar la cerveza, porque hubiera dicho whisky, yo digo, oiga, sí, whisky, metámoslo. No, me gusta la cerveza, pero no les dije, a mí no me gusta la cerveza, no, vamos a comprar té, café, ¿se entiende? Entonces, fue una no decisión. Porque si hubieran dicho whisky, bacano, vodka, bacano, aguardiente, bacano, no, cerveza, pero te excluí. Porque me problematizabas porque era gastarse una plata en algo que no tenía que ver con mis preferencias, pero no lo hice. No, Danilo, tome su plata y no va para la fiesta. Simplemente omití eso, pero tomé una decisión. ¿Se entiende? Acá dice que el poder, ¿cuál fue el poder ahí? La no decisión. Creé una barrera para impedir que ese tipo de preferencias nos problematizaran desde el punto de vista de una lógica de decisiones y no decisiones políticas. Acá, ¿qué es lo que dice Lewis? Es que el problema del poder no está tanto en resolver el conflicto, sino en impedir que florezca, que aflore. Es como si el poder más radical no es tanto cuando está en los conflictos. Todo este tema, la resolución de conflictos. Entonces ya cuando ya pasó, y en términos de derechos humanos, porque ustedes aquí lo dicen en la maestría acá, a veces es difícil decirlo, pero pues obviamente acá hay situaciones trágicas. Bueno, tan trágicas que a veces no resolvamos los conflictos, resarcimiento, etc. No a nadie a devolver al hijo, ni a la mamá, ni al pedazo de tierra por el cual se empobrecieron 2 generaciones, etc. Bueno, aquí lo que está diciendo Lewis es el poder va antes. Y porque va antes, nosotros siempre tenemos una lógica de análisis secuencial, cronológico. En un momento, es que nosotros tenemos que ser diacrónicos en términos de análisis del poder. Lo que pasa hoy es un poco también el Foucault. Está conectado con el ayer. Entonces todo el mundo, es que acá aparece una foto, entonces ¿cuánto le va a bajar en la encuesta? Y entonces, no sé, en un momento, porque no analizamos ese problema políticamente, porque eso no tiene que ver simplemente con subir unas encuestas, etc. Porque, por ejemplo, ganar una elección tiene significados más allá de que el tipo vaya, o la chica, o bueno, quien sea, vaya y se siente como presidente.
No es el significado político de ser presidente en un sistema presidencialista. Porque en Europa no hay tanto lío. Dicen, no, son más civilizados. No. Hay lógicas de poder por inclinaciones sistémicas. Es que allá el primer ministro, el presidente, es casi que una cosa decorativa, el que ejerce el poder, lógicas de poder, es fácilmente removible a partir de alianzas que son siempre inestables, entonces la gente allá como que se equilibra más, pero no es que sean más civilizados. Bueno, Merkel duró más que cualquiera de los presidentes latinoamericanos. Y nadie decía nada acá. Digo, por hacer de derecha o de izquierda, pero 12 años en el poder. Merkel duró 21. Ustedes escucharon, no, esta dictadora alemana. ¿Se entiende? Para no caer en ninguna de esas cuestiones. Entonces el problema del poder no es resolver conflictos, no es generar consensos. Es evitar que los conflictos se manifiesten, sean abiertos. ¿Se entiende? ¿Pero por qué? Porque no estamos atendiendo decisiones, sino inclinaciones. Y las inclinaciones tienen que ver con lo organizativo y lo sistémico. ¿Se entendió esto? ¿Más o menos? Sí, más o menos. No, sí. No, es que quiero poner un ejemplo con eso, a ver si... es como... Acuérdense que acá tiene que haber dos elementos, autoridad y manipulación. ¿Se entiende? Con la autoridad uno puede manipular, pero no toda manipulación se siente como autoridad. De hecho, cuando alguien se siente manipulado, puede deslegitimar la autoridad. Pero cuando no la siente, la autoridad puede potenciar manipular. Entonces, por ejemplo, todo esto que yo hago acá. Yo puedo estar ejerciendo el poder, no tanto, cuando sé cómo son ustedes, sino desde antes. Entonces, primera clase, no, amiga, profesor, guía mejor, no sé qué, bien, mamá, demócrata, nada así, bueno, cambiemos el parcial, etcétera. Pero de pronto yo los estoy manipulando. Y ustedes piensan, de alguna manera, que yo no estoy haciendo ningún poder. Primero por autoridad, pero piensan que es una autoridad no manipuladora. Entonces, no, soy democrático, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto es para lograr un objetivo que no tiene nada que ver con ustedes, sino mío. ¿Y cómo lo está manipulando? No, digo, tú puedes... Bueno, puede ser. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con crear un ambiente? Para que, de alguna manera, seducirlos con... Vamos a poner este ejemplo. ¿Qué tal que a nosotros nos dieran una directriz abajo, tipo nueva gestión pública? Bueno, los profesores que no tengan un quórum de tal, entonces no les vamos a pagar la clase. Entonces yo lo podría estar manipulando para lograr un objetivo mío, y entonces acá les echo el verso de no, hermanos, hay que formarse, hay que crear el país, que los administradores públicos, que... Y ustedes no se sienten manipulados, además crean una autoridad, no, es que mire, bacán. ¿Se entiende? Yo estoy pidiendo que haya una serie de conflictos anticipándome, pero no solamente anticipándome. Lo que está diciendo Lewis es que hay una estructura que por autoridad manipula, incide, pero no solamente como una anticipación. Sí, claro, espera que el conflicto no emerja para resolverlo, sino que ya de antemano permite, posibilita que no haya, comillas, conflictos. Sí, ¿cómo se grafica esto? En términos de nuestro grafiquito. ¿Dónde estaba el poder en la primera dimensión? Adentro. Ya vamos a acabar. Eso lo que hace. No, pero esta vez sí me va a tomar los 5 minutos. Sí, porque se repasó otra vez. Primera
¿El poder dónde está? Adentro. Adentro. La segunda, ¿el poder dónde está? La estructura sí, No. sí, Del sistema político. la estructura del sistema político. ¿Dónde está ahora el poder? Afuera, está en todas partes, en el sistema global. Ojo con eso. Porque acá cuando decimos, está en las inclinaciones del sistema político. Pero lo que nos dijo Lux antes es que el tema de las inclinaciones es que las inclinaciones son social y culturalmente estructuradas. Por lo tanto, el problema del poder no solamente es, como en la segunda visión política del sistema político, por no decisiones, sino porque hay una estructura global que actúa para que el sistema político parezca que funciona como la primera dimensión, para evitar que el conflicto aflore. Entonces, para ponerlo en estos términos, acá tenemos A, B. ¿Qué pasaba en la segunda? Entraba. Ok, entraba, ¿por qué? Porque coincidía con la preferencia política del sistema. B, Dependía si estaba o no con el sistema político. B no entra. ¿Por qué? Porque le planteó un desafío. Pero no entraba por una no decisión. Ahora, el sistema político, desde el punto de vista de una estructura cultural y socialmente estructurada, lo que va a hacer es lo siguiente: va a actuar. Porque va a impedir que el conflicto aflore. Porque acá hay conflictos, ¿no? Que no son las mismas que pretenden resolverse aquí. Una no entra, que hay conflicto potencial. Acá los problemas ya son latentes, no solamente potenciales, sino están en latencia. ¿Qué significa latencia? Listos para, no potenciales de, miren, este gusanito algún día va a ser una mariposa, sino la crisadilidad. Ya, ¿han visto una crisadilidad latiendo? Una vez, que está así, que es como el momento de, bueno, va a pasar eso, ¿por qué? Porque el sistema político, desde el punto de vista no del sistema político específico, sino de su estructura cultural y social, va a intervenir en las preferencias individuales. Si esas preferencias individuales eran problemáticas, antes el sistema político en la segunda no actuaba. Obstruía, pero por no decisiones. No va a hacer nada, pero sabía que eso era ejercicio de poder, crear barreras. Ahora no actúa. Se puede decir que pero es como si las omitiera y las preferencias de A las pasara a las del B. Sí. Pero no son las preferencias de A, porque acuérdate que tenemos que pensar en las decisiones sistémicas organizativas. El sistema político ahí que va a buscar. El sistema político, que antes era como una especie de medio, todo actuaba hacia allá, ¿se acuerdan? Individuos, etcétera, todo hacia la derecha. No, acá se va a volcar sobre las preferencias individuales. Es decir, lo que decía Foucault, el individuo es un efecto del poder. Por lo tanto, esto va a aparecer porque esto no se ve. Por eso, ¿cuál es la hipótesis de Lux? El poder es más eficaz en la medida en que es menos observable. Aquí hay un ejercicio del poder que no se ve. Lo que se va a ver es el primer esquema. Oiga, sí, pero mire que acá hay una diversidad de intereses, pero todos los intereses finalmente llegan a un consenso, y el consenso crea una legitimidad, ¿no? Maravilloso. El poder simplemente fue entre ese conflicto de preferencias en términos de los intereses, pero todos los intereses participaban. No, acá se excluyen intereses, etcétera, pero el poder
que es estructural, por eso no se ve, están las estructuras, no en las funciones, va a generar que estas preferencias individuales actúen como si se adaptaran a la lógica sistémica. ¿Cómo se llama eso, entre otras cosas? Bueno, la dimensión ideológica. Por eso, definición de Lewis sobre el poder. ¿Alguien la tiene por ahí? ¿Lewis? Es que hay sometimiento voluntario al poder. Hay una dominación voluntaria. ¿Qué? Dos cosas y ya salimos, perdón, ahora me llamo. Porque me voy a desmayar. No, pero te puedo decir, y queda grabado. No queda grabado para que lo tomes. Acá, ¿qué pasa con los intereses? Hay intereses reales y hay intereses subjetivos que pueden diferir. O sea, alguien puede sentir que sus intereses son los que él expresa, pero también, como esto es un proceso estructural, sus intereses reales pueden ser otros. ¿Se entiende eso o no? No, profesor, Los intereses, por ejemplo, de Donald Trump. ¿Quién es Donald Trump en términos individuales? Un empresario, súper rico, etc. ¿Por qué los pobres del Bronx votaron masivamente a Trump? Porque subjetivamente asociaron sus intereses subjetivos como lo sentían, pero no lo sentían de capricho. Es que hay un proceso que incide desde el sistema organizativo del poder en sus preferencias individuales, haciendo que sus intereses reales fueran distintos a sus intereses subjetivos. Porque ¿qué tiene que ver el tipo del Bronx con un ultramillonario como Trump? Porque va a tener simpatía por sus políticas, por ejemplo. Vamos a poner ejemplos de lo digo. En los 40, la política latifundista. Bueno, la política latifundista fue votada masivamente. ¿Quiénes eran los latifundistas? El 1% de la población. La gente se cree eso, se cree latifundista, ¿será? Tiene que ver con la creencia, pero tiene que ver con este proceso, que son procesos ideológicos. Pero también Por eso lo ideológico hay que introducirlo en el análisis. Y ese proceso ideológico afecta que hay que evaluar. Esto no quiere decir, no, entonces somos objetivistas porque hay unos intereses que tenemos que derivar analíticamente de los reales. No, es que tenemos que ver cuáles son los intereses subjetivos y los intereses reales y en dónde difieren. Pero esa diferencia... Pienso que la gente no es consciente de los intereses reales. Pues tiene que ver con conciencia, por eso dice el poder, tiene que ver con barreras conscientes y barreras inconscientes que se recrean, se refuerzan, se movilizan. Sí. ¿Ok? Sí, por el caso de la sujeción de la mujer está ahí. Sí. Por ejemplo, el patriarcalismo es una estructura social cultural. Eso no depende de esto. No es que en cada conflicto, en términos, por ejemplo, de género, bueno, votemos. Entonces, las mujeres, terminamos en esto, listo, vamos a imponer esos valores. No, esos valores ya subyacen y de hecho recrean valores subjetivos, intereses subjetivos que a veces difieren de los reales, generalmente difieren porque acá hay movilización de inclinaciones, no toma de decisiones. ¿Se entiende eso? ¿No se desmayen? O sea, si iba a decir algo, entre lo real y lo subjetivo, iba a ser bueno, lo real acá es lo objetivo y lo subjetivo. Para tener una diferencia. ¿De cómo diferenciarlo? No, que hay que tenerlos en cuenta. Porque no siempre, que era lo que pasaba en el primer enfoque. Los intereses se podían expresar mediante preferencias individuales. Los intereses individuales se manifestaban en términos de preferencias individuales. ¿Qué significa eso coloquialmente? Mis intereses individuales, Jesús,
Por favor, dile quién más salió. Cristian. Bueno, dile a Cristian que el parcial es dentro de 8 días. ¿Vale? Es el mejor. Vale. ¿Bien? Nos está En manipulando. el primer nivel, los intereses eran articulados, dice Lux, con sus preferencias. Tú podías articular tus intereses con tus preferencias. Pero en el enfoque de Lux dice no, porque los intereses pueden diferir en términos de mis intereses reales. Por eso es que la definición del poder de Lux dice: el poder solo puede comprenderse en la medida en que A haga que B haga algo que afecta sus intereses. No solamente que haga algo que de otra manera no hubiera hecho, porque eso puede ser mecánico, puede ser manipulable. Pero entre reales y subjetivos depende del sistema organizativo, ¿no? No, es una liga. ¿Cómo así? O bueno, sí, está de la mano. Los intereses. Porque Sí, determina las inclinaciones. porque es que, ¿qué es lo que determina los intereses subjetivos que difieren de los reales? La inclinación sistémica. El poder que ejerce el sistema para modificar tus intereses de los subjetivos que van a generar que esto funcione divinamente. Porque va a evitar que el conflicto aflore. Y si aflora, sea fácilmente superado. Bueno, les voy a poner una tarea por Teams. En todo caso, mañana vamos a empezar a ver que va a estar articulado con poder el tema del Estado. Por favor, vayan leyendo GEL y próxima semana lectura imprescindible para conjugar esto, la de Odre. La de GEL, digamos que es una abrebocas. GEL, que ustedes ya leyeron muchos de Weber, etcétera, vayan leyendo la clínica. Sí, es de verdad. Odre. Próxima semana. Sí, es de Era verdad. mañana. Era mañana. No tiene apellido norteamericano, pero es argentino. No, no. Laura, Danilo, Yuri, Lore. Perdón, llega Andrea. ¿No? No, que yo sepa, ¿no? ¿Por qué? José, gracias. No. Sigo atendiendo preguntas sobre Lux. Voy a dejar una tarea en el cosito de este Teams. Pero para parciales sería mucho más agradable. Perdón. ¿Qué? Si es parecida al parcial, sería mucho más agradable la tarea. No, es que va a ser súper agradable. O sea, la tarea es para mañana. No, va a ser súper agradable porque de pronto te encuentras con esa pregunta. Tú me leíste el pensamiento. O sea, que la tarea es para mañana. No. Les voy a poner una tarea. Ustedes saben que las tareas que yo pongo, ¿cómo son? No entregan, pero creo que es útil para el parcial. Dicho de otra manera, ya sé que están muy enredados con lecturas de Lux que tratan de decir una cosa, va a ser una pregunta que va a salir del parcial. No la misma, pero si la responden, es útil. Entonces, las tres dimensiones de pronto estoy errado, pero él se refiere a lo político,